Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren amigos, tengo que presentarles este tema que es bastante importante y es que ahora sí, ya es oficial. Donald Trump acaba de designar a estos grupos de Antifa como una organización terrorista doméstica en Estados Unidos. Y es una cuestión muy fuerte porque ya literalmente ahora sí va con todo aquel que pues tenga lazos con el tema de los Antifa, la cuestión en donde pues bueno, muchas de estas organizaciones no gubernamentales que están muy ligadas al tema de Arabella, que a su vez no es el señor Soros, uno de sus principales patrocinadores en conjunto con su hijo. Vaya que ahora sí van por mucho de este brazo armado de, ellos dicen, ¿no? El grupo demócrata. Amigos, la cosa se está empezando a aprender y no era para menos lo que ponían incluso acá precisamente en la portada de la revista de The Economist del mundo en 2025. Y precisamente era este puño de lucha en donde pues la relación con el tema de las organizaciones del señor Soros, más aparte de todo esto, híjole, vean, es importante porque pues no es muy distinto a como prácticamente en la administración pasada habían tratado todo aquello que oliese a Donald Trump, a cuestiones MAGA e incluso toda esta plataforma que se llamaba Twitter. En su momento me acuerdo como hace rato acaba uno de estos personajes, Axel creo que se llama, en donde acaba de publicar también cómo es que esta Vijaya Gadde, que era pues la principal, ¿cómo le podemos decir, no? Gran hermano, o esta que era la jueza que decidía quiénes iban a tener que tumbar, y obvio, muchas peticiones directas del gobierno de la pasada administración, y donde ponían su nombre principalmente en esto, y era porque querían hacer un ejemplo de todo aquel que fuese muy apegado con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? En ese momento que era Donald Trump, y todo lo que fuese MAGA, todo lo que oliese a republicano en ese momento, cómo era tratado. Incluso en este discurso cuando Donald Trump pues ahí comentaba, ¿no? Donald Trump y todos sus republicanos MAGA son una amenaza para la misma alma de este país, ¿no? Es increíble, pero no va a cambiar mucho la situación, simplemente nada más ahora va a ser en contra de los otros. ¿Qué está pasando? Bueno, Antifa ya fue designado como grupo terrorista doméstico, mientras que la Casa Blanca está declarándole la guerra a estos grupos radicales de la izquierda. Y es que ya el presidente Trump está firmando la orden ejecutiva que designa este movimiento Antifa como una organización terrorista doméstica. Esto a raíz de la eliminación de Charlie Kirk y hace casi 2 semanas. Y ojo amigos, porque lo interesante fue las palabras que estaba sacando este fin de semana la viuda de Charlie Kirk, esta Erika. Y ella, a pesar de que Donald Trump directamente había dicho, mira, yo es lo que discrepo con Charlie y perdóname que su memoria y no sé qué, es que yo no los perdono. Yo a mis enemigos los odio y les deseo no lo mejor, ¿no? En situaciones muy fuertes. Esta Erika incluso dijo, mira, yo perdono al asesino de mi esposo porque es lo que hubiese querido él, y también así Jesús nos enseñó, ¿no? Porque aparte Donald Trump traía el tema de que hay que traer la religión y que Jesús y no sé qué. Y una cachetada con guante blanco, y sobre todo porque ahorita que se viene la situación de censura y demás, ella dijo, yo voy a luchar por la primera enmienda, que no es otra cosa más que la libertad de expresión. Ahora, ¿qué viene acá? Mira, sección 1, Antifa como organización terrorista. Esta es una organización militarista y anarquista que está exigiendo explícitamente el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos. Las autoridades policiales y nuestros sistemas legales van a utilizar todos estos medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia. No, más bien, ellos utilizan estos medios para ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional con el fin de lograr sus objetivos, ¿no? Porque literalmente eso es eso, ¿no? Tratar de lograr objetivos políticos a base del miedo. Esta campaña implica esfuerzos coordinados para poder obstruir la aplicación de las leyes federales mediante enfrentamientos armados con fuerzas del orden, disturbios organizados, ataques violentos en contra de servicios de inmigración y contra las aduanas, el ICE. También hay otros agentes del orden y la divulgación de sistémica de información personal y otras amenazas en contra de las figuras políticas y activistas. Antifa recluta,
entrena y radicaliza a los jóvenes estudiantes para que puedan participar en esta violencia y en una represión de entrada y actividad política. Luego empiezan a emplear estos medios y mecanismos elaborados para ocultar la identidad de sus agentes, ocultar sus fuentes de financiamiento y operaciones con el fin de poder frustrar estas fuerzas del orden y poder reclutar a nuevos miembros. Las personas asociadas con ellos y a que actúan a su nombre se empiezan a coordinar además con otras organizaciones y con entidades con el fin de difundir, fomentar, promover esta violencia política, reprimiendo la libertad de expresión política. En este esfuerzo organizado diseñado para lograr objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación, eso es terrorismo interno. Y que en Alemania, amigos, ya está, ¿no? Para tratar de evitar la subida de la AfD, está muy fuerte operando por allá. Incluso ahorita al final vamos a ir viendo cómo muestran las tarjetas que están dando para que la gente pueda utilizarlas, ¿no? Son tarjetas de crédito y literal, ¿no? Para que la gente consuma, o sea, les están pagando. Sección 2. Designación como organización de bad hombres doméstica. Debido a esta mencionada patrón de violencia política y diseñado para reprimir la actividad política legal, obstruyendo el Estado de Derecho, designo a esta Antifa como organización terrorista nacional. Todos los departamentos y agencias ejecutivas pertinentes utilizarán todas sus facultades pertinentes para investigar, desmantelar y destruir cualquier operación ilegal, especialmente en aquellas que se involucren acciones de bad hombres, llevada a cabo por Antifa o cualquier persona que afirme actuar en su nombre, o para la actual Antifa o cualquier persona que afirme actuar en el nombre que haya proporcionado el apoyo material, incluyendo acciones de investigación y enjuiciamiento necesario contra quienes financien dichas operaciones. Sección 3. Disposiciones en general. En esta orden se va a implementar de conformidad con la legislación aplicable. El orden no tiene por objeto ni crear ningún derecho o beneficio sustantivo o procesal exigible en el derecho o en equidad por ninguna de las partes contra Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, ni ninguna otra persona. Esta orden se publicará en el registro federal Donald J. Trump. Y bueno, tal vez alguien debería de decirle a la administración Trump que no nada más se trata de Antifa. Por ejemplo, miren, vean acá. Ustedes tienen la memoria de un pez dorado, ¿no? Porque miren, qué clase de maldito, ¿no? Se levanta en servicio conmemorativo y dice que odia a la mitad del país, ¿no? Bueno, esto es lo que decía Joe Biden literalmente en la administración pasada, lo que les decía. Donald Trump y los republicanos MAGA son una amenaza para la misma alma de este país, ¿no? Y ¿se acuerdan qué frío, o más bien qué feo era esto? Porque un fondo rojo, 2 militares con armas, o sea, fue un simbolismo para empezar a meter miedo, porque ya sabía lo que iba a venir. Mira, dice acá Stephen Miller, desmantelaremos a Antifa, ¿no? O sea, ahí está, Stephen Miller, ya están hablando de esta situación. Y parte de lo que dice la Casa Blanca es esto que les acabo de dar, ¿no? Notas de la comunidad es interesante porque miren acá, ¿no? Empiezan a salir 2 notas para calificar esto, pero del Washington Post, de Reuters, pero es la misma situación. ¿Qué saber después de que Trump califique este movimiento Antifa descentralizado como una organización terrorista doméstica, ¿no? Associated Press. ¿Qué saber de que Trump clasifica al movimiento Antifa descentralizado como una organización terrorista doméstica, ¿no? Porque aquí dicen, mira, esta es un movimiento descentralizado. No es un grupo militarista único con raíces de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Trump emite una orden que lo cataloga como organización terrorista nacional, pero los expertos señalan que ninguna ley federal permite tales designaciones para estos grupos estadounidenses, ¿no? O sea, van a pelear con todo para evitar que se logre llegar a con ellos. Ven, ahorita volvemos con esto, pero miren acá. Esta medida pues no es meramente simbólica, sino que también pone la alerta máxima a otros grupos de la izquierda radical, incluidas las ONGs financiadas con dinero negro. Esta nueva estrategia del gobierno federal va a buscar desmantelar los núcleos del mando y de control de estos grupos de la izquierda radical, que buscan subvertir la nación con un intento de toma de poder marxista. Acuérdense lo que decía Yuri Bezmenov, ¿no? Ahorita vamos a ver un repaso rápido de ello, pero es interesante. La designación no va a generar nuevos cargos penales contra
contra Antifa, pero le va a permitir al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional y al de Justicia intensificar investigaciones bajo las leyes antiterroristas, potencialmente implementando vigilancia de ley patriota contra organizaciones descentralizadas terroristas. Como resultado, así Antifa, que depende de las plataformas como Signal y Discord, van a verse obligados a reconfigurar sus redes de comunicación al planificar futuros ataques, dado el aumento de vigilancia federal. Y ojo, amigos, que aquí en México se acuerdan esto que pasa el día de ayer con este loco literal, ¿no? Que fue a un CCH y eliminó a una persona, intentó eliminar a una chica y al final terminó cayendo él, ¿no? Pero se comunicaba en Discord y hablaba sobre lo que iba a hacer. ¿Qué no nos hace pensar qué tal si fue alguien radicalizado en este sentido, ¿no? Porque atacó a un chico y a su novia, ¿no? ¿Y qué es lo que más odia a esta gente? Por lo general, ¿no? O sea, es ese radicalismo de donde, ¿qué será? Los habrá visto como una pareja, ¿no? Normal. Ahora, esta designación también significa que si Antifa comete un delito violento que se vaya justificando a la definición federal de bad hombres, utilizar la fuerza para influir en el gobierno o intimidar a la población, la fiscalía va a aplicar sentencias más largas y esto disuadirá a los revolucionarios de Antifa que han podido salirse con la suya durante años. La designación también destinará más fondos, herramientas de vigilancia y cooperación interinstitucional como un grupo de trabajo muy necesario para combatir a estas ONGs y contrarrestar a los grupos radicales de la izquierda, ¿no? O al Estado profundo le ponen acá, y que mucho de esto, amigos, pues es globalismo literalmente, ¿no? Miren acá lo que comentan en este caso Stephen Miller en esto, ¿no? Mira, él dice que el último mensaje de Charlie Kirk fue un llamado a acabar con y desmantelar a estos grupos violentos de izquierda. Promete llevar adelante esta misión. El último mensaje que envió Charlie creo que fue justamente el día antes de perderlo, que fue necesario, que necesitábamos la estrategia organizada para poder perseguir a estas organizaciones de la izquierda que promovían la violencia en todo el país. Escribiré esas palabras en mi corazón y las llevaré a cabo. La gente me preguntaba, oye, ¿qué emociones sientes ahora mismo? Porque esto es algo que la gente dice, o sea, más o menos ya sabes la respuesta. Hay tristeza increíble, pero también hay una increíble ira, ¿no? Stephen Miller, ¿no? ¿Y quién era Stephen Miller? Piénselo. Ahora, esto es muy importante, lo que comenta Mike Benz referente a esto y el tema de Alemania. Es una red global, desde Alemania contra la AfD, pasando por Francia contra Le Pen, España contra Vox, Hungría contra Orbán, Bielorrusia contra Lukashenko, Siria contra Assad, acciones de Antifa, el cierre violento de discursos y eventos de grupos políticos específicos. Vean. Undeclared Second Cold War. Esto es una Segunda Guerra Fría no declarada desde que Donald Trump empezó su campaña para comenzar como presidente, mientras empezaba todos estos movimientos populares de derecha alrededor del mundo. Y toda esta Guerra Fría desde los 40 hasta los 90 fue en contra del comunismo de la izquierda, y donde nuestro establishment de la política exterior y nuestra posición de involucramiento de nuestra política exterior estuvo en muchas tareas muy nobles, pero también involucrarnos en unas innobles, que eran acción de las acciones encubiertas, para trabajar con estos grupos bastante sucios para poder lograr estos medios cuando no lo podíamos hacer de manera limpia. Por ejemplo, bloqueábamos caminos, estas vías de trenes, las autopistas, rociando democráticamente los edificios. Es algo que nuestro establishment de la política define ahorita, por ejemplo, la administración Trump, como acciones no violentas, porque definen la violencia como un cuerpo de daño. Y todo esto de volar estas líneas de gas, este tema de la policía, carros de policías, que efectivamente fue nuestra política exterior, no como nuestra doctrina, pero necesitaríamos a todos estos locos de la izquierda para que lo hiciesen, y es por lo que tú estás viendo todo este Departamento de Estado de la USA, y que estos son los que financian, por ejemplo, aquí en México, a Claudio X González, a los Frena, a esta Marea Rosa. O sea, nada más para que vayan viendo que no son, y yo es lo que les digo, no es izquierdista,
son los globalistas all their different NGOs y todas sus diferentes NGOs, que son organizaciones no gubernamentales, trabajando deliberadamente con estos grupos bastante radicales, que aquí en México los radicales, los reaccionarios, estos de frena, estos tías panistas, estos que literal, ¿no? Y que tenemos ahí al Vidulfo, que lo están metiendo al poder judicial. Es increíble este tipo de radicales, ¿no? Miren, y donde todo pues enloquecimiento psicológico o extremas resentimientos en contra de su gobierno, y esto es bipartidista, donde esta comunidad transgénero fue financiada por la política del establishment republicano cuando servía como este filo que era útil contra gobiernos que la Cámara de Comercio quería deponer, ¿no? O sea, amigos, es que, digo, ahí llega ese clip, pero ustedes vean, él da ponencias bastante largas sobre esto, es experto en cómo funciona todo este DFSA. Pero vean ustedes, por ejemplo, lo que acaba de salir aquí. Creo que voy a tener que ponerlo para que no se vea tanto, porque como es MSNBC y sobre todo lo que está tratando, miren, se los voy a doblar al español. En este momento estamos lidiando, como lo he llamado en mi discurso, un tirano que no es diferente a lo que ellos hicieron. Y estamos comparando la fortaleza de nuestra democracia con estos dictadores comunistas. Eso es lo que estamos lidiando ahorita con Donald Trump. Y estos titanes de las industrias no están hablando. Y parecer es porque estas amenazas y la manera que ha utilizado la manera del gobierno federal para tumbar la venganza en sus créditos es algo de lo que ellos están temiendo, y lo entiendo porque lo están haciendo, lo hemos visto, una demostración de ello, ¿no? Era acá la otra. ¿Dónde aprendió el asesino de Charlie Kirk a llamar fascistas a los conservadores? Déjame preguntarte hoy, ¿piensas que Donald Trump es un fascista? Sí lo creo. Sí lo creo. Nada más para que vayan viendo, o sea, porque día y noche se la pasaban haciendo. Y digo, no es que no lo sean, ¿no? Porque para evidencia ellos mismos pues lo han puesto en un video de Homeland Security. Lo que han hecho, han puesto incluso hasta la canción de Gorakache-mon, o Atraparlos hay que atraparlos, de Pokémon. Una vergüenza. O sea, Estados Unidos, amigos, de verdad que es increíble. Hasta la fotografía que puso Donald Trump, ¿no? Donde se burla, por ejemplo, de cómo están entrenando a estas milicias locales en Venezuela. Y como si fuera un bully o un niño de secundaria, ¿no? Haciendo este bully. Y dice, oh, miren, máximo secreto, están preparando a los más top en Venezuela, ¿no? Y era el caso donde había una señora, ya se ve como pues, de unos 50 años más o menos, subida de peso con una AK-47, y están ahí entrenando como que corriendo, ¿no? Y se burlan, ¿no? O sea, es que es increíble, amigos, pero ese es Estados Unidos. Ahora, referente a este libreto que llevaron a cabo, ¿no? Todos los demócratas y lo que siguen haciendo, escuchen esto. La Directiva Comunista 1943. Etiquétales como nazis o fascistas. Mira, cuando ciertos obstruccionistas se vuelven muy irritantes, que esto creo que es como la Hasbara, miren. Tienes que etiquetarlos después de muchas construcciones como fascistas o nazi o antisemitas, y usa el prestigio de todas estas organizaciones antifascistas para desacreditarles. Y en la mente pública, constantemente asociada con aquellos que se nos oponen, con estos nombres ya pues asignados, ¿no? En donde asociados con la reputación se viene un hecho en la mente pública, ¿no? Porque creen tantas películas de Hollywood que hicieron, ¿no? Es para que vayan viendo. Yuri Bezmenov, ¿no? O sea, es importantísimo no perder ello. Stephen Miller, a la izquierda radical, que creía haber silenciado a Charlie Kirk. No eres nada, maldad, celos, no eres nada. Pensaste que podías eliminar a Charlie Kirk, lo has hecho inmortal. Fuego absoluto, ¿no?
Y aquí están. Esta clase de hacer esto. Miren acá. ¿Qué es lo que dice Caroline Leavitt? Lo más importante es buscar quién está financiando Antifa y todas estas otras organizaciones de la izquierda que están perpetuando tanto crimen alrededor del país, ¿no? Ya saben quiénes son, amigos. Aquí está, ya está designado. Y este tema es importante, ¿no? Este es lo de Yuri Bezmenov. ¿Cuáles son? Miren, rápidamente. Yuri Bezmenov y este libro o el manual anticomunista. Él, también conocido como Thomas Schumann, un ex KGB propagandista que fue ya, ¿no? Se fue a Occidente en 1970 porque, bueno, era un prominente anticomunista que empezó a dar cátedras en los 80s. En las entrevistas y los discursos, por ejemplo, en su discusión de 1984 con G. Edward Griffin, él detallaba cómo la estrategia de la Unión Soviética era la subversión ideológica. Era una situación encubierta de largo término psicológica, de guerra psicológica con tácticas designadas para empezar a minar estas y a empezar a atacar a las sociedades, en particular a las democracias occidentales y en particular a los Estados Unidos, desde dentro sin un conflicto militar directo. Bezmenov decía que el 85% de los esfuerzos de la KGB se enfocaban en estas medidas activas de aproximación, también en lugar de estar en el espionaje tradicional. Lo que Bezmenov llamaba, por ejemplo, el libro comunista, ¿no? O el manual comunista era el blueprint para la subversión. Pero las revelaciones severas de estos libros anticomunistas para exponer estas tácticas permitían a las sociedades empezar a reconocer y cómo contrarrestarlas. Así que lo que estaba delineando eran un proceso de 4 fases que tomaban de 15 a 20 años para desmoralizar a una generación, enfatizando la infiltración en la educación, en los medios, en la cultura, erosionando la moral, la economía, los fundamentos sociales. ¿Qué pasó? Todo esto que ustedes están viendo, ¿no? Y que ha destruido y carcomido no nada más el tejido social en Estados Unidos, sino cómo ha estado rampantemente destruyendo, ¿no?, sociedades y que querían imponer en todo el occidente, en todo el mundo, imponiendo esto. Ahora, ¿qué pasa acá? El objetivo era crear una población que no pudiese distinguir entre el proceso de la realidad o resistir la toma, ¿no? Y esto llevando a la normalización de un régimen alineado al comunismo. Por ejemplo, el primer paso, desmoralización. Duración 15 a 20 años. Y acá, en esto, infiltrándose en la educación, en los medios, en la religión, en la cultura y promoviendo el relativismo, el antipatriotismo, en la decadencia moral, suprimiendo los hechos con propaganda, poniendo y apuntando hacia esta juventud vía las escuelas y las universidades. ¿Qué pasa con este joven, amigos, no? También que, pues, ¿qué pasó? Hasta tenía un novio de esos. Efectos en la sociedad. Mira, una generación pierde la habilidad de discernir la verdad de las mentiras e incluso con la evidencia. El patriotismo, los valores familiares, la religión es ridiculizada, la gente se empieza a volver cínica, apática e ideológicamente contaminada. Por ejemplo, entre 1960, la contracultura llevando a 1980 de las élites. Ahora, segunda fase. Desestabilización. Esta durará de 2 a 5 años. En esto se explotan las divisiones en lo económico, el trabajo, las relaciones en el exterior y también en la defensa. Grupos radicalizados que empiezan ya a permitírsele a que hagan estos ataques, crimen, y también que empiecen los levantamientos sociales, debilitamiento de los oficiales de la ley, de las instituciones que pasó George Floyd y demás, ¿no? Efectos en la sociedad. Ya empiezan la situación económica, crimen y tensiones étnicas al alza. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? La sociedad se empieza a volver paranoica, empieza a dividirse y ya los poderes extranjeros empiezan a ver estas otras alternativas en lugar de verlos como enemigos. Los mercados libres principalmente empiezan a erosionarse. Ahora, tercera fase, crisis. Esto 6 semanas aproximadamente. Aquí empieza el levantamiento, se empieza a precipitar un levantamiento violento. Por ejemplo, una intervención civil, una invasión o una revolución. Amigos, piensen todo lo que están viendo ustedes ahorita.
en Francia, en Alemania, en Reino Unido, varias partes de Occidente. ¿Qué pasa con su sociedad, con sus valores, con todo esto que afectó, ¿no? Ser woke al extremis, todo este enriquecimiento cultural. ¿Qué está pasando donde la gente en Reino Unido literalmente por un tweet o por una conversación ya van a tu casa, ¿no? El caso de un video que salió, ¿no? De unos policías en Reino Unido, dos mujeres llegan y sin ninguna orden querían llevarse el celular de la hija de la señora que había pues compartido cosas que no había debido, ¿no? Estaba suplantando la identidad de alguien más y escribiendo cosas malas. Pero de eso a que vayan así los policías literalmente sin orden judicial y demás, o sea, la cosa está muy fuerte. Y la cuestión es todo esto donde dice, oye, es que ya no me siento como ni siquiera en Europa, ¿no? La cosa que está pasando, miren, es este manual. Están al borde de esta crisis, 6 semanas, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, esta situación, vía colapso económico o incluso un escándalo mayor. Prometen la salvación a través de la intervención autoritaria. Amigos, es que literal estamos en este punto casi. Y luego, ¿cuál es el efecto en la sociedad? El colapso total. La gente demandará orden a cualquier costo y el régimen salvador va a tomar el poder. Y a veces con este respaldo extranjero. Resistencia será sutil debido a la desmoralización anterior. Ustedes, no voy a decir lo que ya estoy viendo acá. Tú escríbeme, ¿qué crees que es esto? ¿A qué se parece? La última fase se llama normalización. Esto, la duración es indefinida. Instalar un nuevo régimen alineado con esta ideología subvertiva, por ejemplo, este marxismo-leninista, se empiezan a purgar a los disidentes, se empiezan a reforzar la nueva normalidad a través de la propaganda y del control. Y aquí el efecto de la sociedad. Ellos empiezan a aceptar que es inevitable sus opresores. Los disidentes son eliminados. La transformación del sistema comienza a volverse irreversible sin la cambio generacional. La libertad es una memoria distante. Y muchos de los que anteriormente les ayudaron, ahora se empiezan a deshacer de ellos, ¿no? Bezmenov había advertido que este proceso, bueno, es overt and legal, era legal, ¿no? Y disfrazado de activismo y reforma legítima, haciéndolo muy difícil de detectar hasta que es demasiado tarde, urgiendo a la vigilancia y a la educación en los medios para poder revertirlo. Y también estaba para que reforzaran y que pudiesen frenar esta subversión total de la sociedad. Sus ideas permanecen siendo influyentes en los círculos anticomunistas a través de las críticas de las cuestiones de la escala de sus preguntas. Y es que vean, ¿no? Lo que les decía aquí. Vean eso. No sé si sea verdad. Esto puede ser totalmente fake news y demás. Pero nada más para que vayan viendo, ¿eh? Ustedes busquen, investiguen. De momento no hay notas de la comunidad sobre esto que acaban de poner acá. Pero ya tiene tiempo, ¿eh? Y no han dicho notas de la comunidad. Nada más para que vayan viendo hasta dónde están metidos, ¿no? Los últimos actos de Biden fue otorgarle la medalla presidencial de la libertad al hombre que ha financiado Antifa, Soros y la Open Society, responsables de décadas de violencia política donde esta fue protegida y premiada. Ya no. Y miren acá, muchos de estos que han ellos tomado, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Digo, ya dependerá de cada quien ver si en realidad esto está pasando. Ellos decían en 2020, es falso, ¿no? Él no financia Antifa, pero se opone al fascismo. Financiamos grupos trabajando con la justicia radical en Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir, amigos? ¿No? Porque es lo que estaba comentando incluso aquí en la Casa Blanca, que, mira, es este gobierno oscuro, o, ¿no? Black money, oculto, donde, así como dicen, cooperan con otros grupos para empezar a ocultar todo esto. Entonces, amigos,
Yo por favor quisiera que ustedes me comentasen en qué fase creen que estamos. ¿Creen que de verdad podemos evitar que algo así llegue a pasar? Porque mucho del discurso que Donald Trump daba en esto, ¿no? De que él odiaba a sus enemigos y la esposa de Charlie Kirk, oye, pero hay que perdonar y tenemos que proteger la primera enmienda. Pero con todo esto se ve que quieren ir full para ahora sí, que todos demanden ¿qué? Seguridad. ¿Y quién va a ser el salvador? Para la Gran Humana MX, se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien, compartan en sus redes sociales. Y no es, o sea, puede que yo lo que estoy comentando me esté equivocando, ¿eh? Yo por eso a ustedes les digo, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Por favor, investiguen más allá de lo que yo nada más les he tratado de poner acá, y es mi opinión personal. Por favor, ustedes investiguen, fórjense una idea de esto y podemos discutir aquí abajo en el área de comentarios para tratar de llegar a la verdad. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, hasta luego.